¿Hasta dónde puede escalar un conflicto entre madre e hija cuando lo que debía ser una broma termina viralizado sin contexto? ¿Qué pasa cuando un simple juego en streaming se convierte en un escándalo nacional con audios, acusaciones, portales encendidos y palabras que no se olvidan? ¿Y qué pasa cuando, más allá de todo, aparece un audio oculto, subido y borrado, con frases que nadie esperaba escuchar? La historia arrancó como algo casi gracioso. En el ciclo Roomies, Lola Latorre participó de una dinámica donde debía fingir un audio desesperado para su mamá. El juego consistía en actuar una crisis inventada usando frases bizarras como parte de un sketch humorístico. Todo era joda. Todo era ficción. Pero la respuesta que recibió de Yanina Latorre fue tan real, tan furiosa, tan sincera, que el video dejó de ser gracioso para transformarse en una bomba. El audio de Yanina era brutal. La retaba con fuerza por haber desaprobado un parcial, le recriminaba su falta de organización, la acusaba de mezclarlo todo, hasta un detalle íntimo sobre su cuerpo que había usado en tono de broma. Y cerraba con una amenaza: hoy te aconsejaría que no vayas a casa. Hasta ahí, el escándalo tenía forma, pero aún se mantenía dentro de un límite. Lola salió a aclarar todo. Dijo que era un acting, que Yanina no sabía que era un juego, que la respuesta se viralizó sin el video original y que alguien lo había sacado de contexto con muy mala intención. Incluso relató que su propia psicóloga le escribió preocupada. Hasta ahí, el relato parecía cerrar. Pero entonces, en las sombras de la red, surgió algo más. Un segundo audio. Mucho más fuerte. Mucho más personal. Subido por breves minutos, viralizado en ciertos foros, luego eliminado. Pero algunos aseguran que lo escucharon. En él, se habría escuchado a Lola decir algo que dejó helados a muchos. Supuestamente, en plena discusión con su madre, Lola le habría dicho que hubiera preferido que su verdadera madre fuera Natasha Haidt. Sí, esa misma Natasha, figura mediática polémica, sin pelos en la lengua, pero que para algunos, representaba una mujer más honesta que muchas del espectáculo. La frase, textual, habría sido: por lo menos Natasha era más digna que vos, que te dedicas a hablar mal de todo el mundo. La supuesta frase fue durísima. Porque no solo ataca el vínculo madre-hija, sino que pone en cuestión la imagen pública de Yanina. Su estilo punzante, su presencia constante en paneles, su fama de confrontadora, todo en la mira. Y lo más fuerte, dicha por su propia hija. Lo que se comenta es que este audio no se filtró solo. Que habría sido parte de una discusión más grande, donde Yanina, al verse expuesta, habría tomado represalias. Algunos dicen que la echó de la casa, que le retiró acceso a sus tarjetas y beneficios, y que le pidió, o exigió, que salga a aclarar públicamente que todo era un invento. La aclaración llegó, sí. Lola dio la cara. Pero quienes vieron el video original notaron algo raro: estaba molesta, incómoda. Parecía más a la defensiva que relajada. Más que aclarar una joda, parecía justificar algo que no quería justificar. Enfurecida con Lola por desaprobar un parcial de la facultad. Cállate. A mí me generó preocupación. Digo, Lola, ¿estará bien? ¿Qué es este trato que tiene Yanina hacia mi amiga Lola? ¿Qué está pasando? Entonces quiero aprovechar que tengo a Lola en la mesa para, preguntarte qué onda. Ahora, ¿se puede escuchar? En primera persona. ¿El ¿Se audio? puede escuchar el Sí, audio? ¿Querés que primero escuchemos el audio? El fin de semana dale. se viralizó un audio de Yanina que iba dirigido a Lola, donde decía algunas cuestiones. Que lo tenemos el audio. A ver, escuchemos la primera. Lolita, ahorrame la foto, a ver, dos carriles distintos. Mezclaste todo, hija. ¿Qué tiene que ver el flujo vaginal con que no te recibís, con que estás en un cordón y con que odias a Ditela? Te fue más porque no habrás estudiado. Ponete a estudiar, querida, y si no te recibís en julio, te recibirás en diciembre. Pero ya es hora que te recibas. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada, ¿me entendés? Te va a ganar sin Tita Fernández, pa. Oíme una cosa, Lola. ¿Qué tiene que ver? No me queda otra que volver a ordenar. ¿Qué tiene que ver que no puedo ir a Miami? Que no entiendo, mezclaste todo. Mis preocupaciones, Estudiar, trabajar, viajar, No puedo ir a anda a Miami. casa, ordenar tu cuarto, estoy podrida de ver ropa por todo el día. No entiendo este drama telúrico que me acabas de hacer, no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Si me hiciste todo esto para que a mí se me pase, hoy te aconsejaría que no vayas a casa, porque no te permito que desapruebes un parcial. Ay, re lam. No, primero no puedo creer que soy parte de los virales. O sea, llegué. Llegaste, Literalmente llegué. Chufeteando. Metiendo la tía Sebi. No, ¿qué voy a decir de este audio? Claramente este audio es un chiste y es una joda. Fui hace como 2 semanas a un programa de streaming
en el que, ¿se acuerdan que en Patria y Familia mi vieja me llamó por teléfono y con un jueguito de papeles y demás, me llamó y me dijo cosas, qué sé yo, y yo le respondí, quedó como una joda, se viralizó y demás? Bueno, me invitaron a un programa de stream donde hicieron la revancha. Y en esa revancha era que yo en un audio, no era una llamada, con distintos papeles que me iban sacando, yo tenía que armar como una secuencia para que mi mamá se lo crea, para ver la respuesta. Entonces era la revancha, que se pensó bien, pero se ejecutó como el orto, básicamente, porque fui a este programa y me viralizaron, le viralizaron a mi vieja ese audio sin ningún tipo de contexto. Entonces esta persona le empezó a escribir a distintas cuentas estas virales, y creo que fue que toda la que subió el posteo, el audio al principio, y bueno, todo el mundo... ¿Fue una simple estrategia mediática para frenar el escándalo? ¿O una presión directa para preservar una imagen que ya venía golpeada? La relación entre Janina y Lola siempre fue pública. Se muestran unidas, cómplices, pero también se han cruzado varias veces en TV o en redes. La dinámica madre-hija es intensa. Janina no es una madre convencional. Y Lola, aunque creció bajo su sombra mediática, también intenta marcar sus propios límites. Lo que muchos se preguntan es, ¿puede una madre presionar a su hija a aclarar públicamente algo que la deja mal parada? ¿Hasta qué punto llega la exposición de lo privado en nombre de la imagen? ¿Y qué hay de cierto en ese audio que solo duró minutos pero dejó huella? Algunos usuarios aseguran que el audio no solo fue real, sino que iba acompañado de frases aún más duras, donde Lola reclamaba sentirse usada mediáticamente. Acusaba a su madre de armar personajes públicos a costa de ella y se desahogaba con una bronca contenida. Otros, en cambio, creen que fue un montaje, que alguien imitó su voz o manipuló el archivo. Lo que es un hecho es que el material existió, circuló por un breve tiempo y fue eliminado. Las razones, desconocidas. Pero el impacto, real. Porque más allá de la veracidad técnica, el contenido de ese audio activó algo que estaba latente, la fragilidad del vínculo cuando el show entra a la casa. En este caso, el show entró con todo. El chiste inicial, pensado como un sketch, se convirtió en la punta del iceberg. Y debajo, lo que muchos ya sospechaban, un vínculo madre-hija tensionado por la presión, por las cámaras, por los personajes y por la necesidad constante de aclarar, cuidar, responder, corregir. La comparación con Natasha Haidt no fue casual. Natasha fue muchas cosas, pero sobre todo, fue disruptiva. Enemiga declarada del doble discurso, crítica feroz de la farándula, enemiga de los pactos silenciosos. Que Lola haya mencionado su nombre, incluso en potencial, no fue inocente. Fue una declaración potente. Un gesto de ruptura. O al menos, de hartazgo. Las redes estallaron. Algunas voces apoyaron a Lola, asegurando que es valiente al poner límites. Otras defendieron a Janina, diciendo que como madre está en su derecho de exigir responsabilidad. Pero todas coincidieron en algo, la situación es tensa, real y ya no se puede disfrazar de broma. Hoy Lola sigue sus estudios. Está en los tramos finales de abogacía. Tiene su vida mediática, pero intenta mantener distancia. Mientras tanto, Janina sigue firme en su rol de panelista. Pero ese audio, ese momento, esa frase, ojalá mi madre hubiera sido Natasha, quedó flotando en el aire. Una frase que, aunque no confirmada oficialmente, fue suficiente para abrir una grieta pública. ¿Vos qué pensás? ¿Se pasó Lola con esa supuesta frase? ¿Janina la obligó a aclarar para salvar su imagen? ¿Fue todo parte de un juego que se salió de control o hay una interna mucho más oscura detrás? Comenta abajo tu opinión, suscríbete, compartí el video y activa la campanita si te interesa entender lo que hay detrás de las sonrisas en televisión. Porque cuando lo privado se vuelve viral, ya nada es tan simple como parece.